Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ustedes saben, nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades y tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de un tema que ha estado resonando fuertemente en los titulares y en las redes sociales, y que involucra a dos de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de estas dos estrellas, sabrás que su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, trascendió las pantallas y generó una legión de seguidores que esperaban ansiosos una confirmación de su relación en la vida real. Y aunque su romance fue un torbellino de especulaciones y momentos intensos, finalmente ambos tomaron caminos separados. Pero hoy, no vamos a enfocarnos en su pasado romántico, sino en algo mucho más sensible y personal. Recientemente Demet Özdemir abrió su corazón y habló abiertamente sobre un tema delicado, su salud. Y como era de esperar, la reacción de Can Yaman ante estas declaraciones no ha pasado desapercibida. ¿Qué dijo Can? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué implica esto para la relación actual entre estos dos grandes talentos? Quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia, que tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto, pongámonos manos a la obra. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir es una actriz que siempre ha sido reservada en cuanto a su vida personal, pero recientemente decidió compartir un aspecto muy íntimo de su vida con sus seguidores y el público en general. Habló sobre una enfermedad que ha estado padeciendo, y sus palabras fueron muy valientes y sinceras. La actriz reveló que ha estado lidiando con un problema de salud, y aunque no dio detalles específicos sobre el nombre de la enfermedad, sí enfatizó la importancia del autocuidado y de escuchar a nuestro cuerpo. Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la vulnerabilidad con la que habló, y la importancia que le dio a la salud mental y física en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Dijo algo así como que en medio de las presiones y el ritmo frenético de la industria, es fácil descuidarse a uno mismo, y que ella ha aprendido, a través de esta experiencia, la necesidad imperante de poner su bienestar en primer lugar. Estas palabras resonaron muchísimo, especialmente porque Demet siempre se ha mostrado como una persona fuerte y resiliente. Verla compartir esta faceta más humana y vulnerable generó una ola de apoyo y admiración por parte de sus fans. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo reaccionó Can Yaman a estas declaraciones? Si bien Can Yaman es conocido por su carácter enérgico y su estilo de vida activo, también ha demostrado tener un lado sensible y un gran respeto por sus colegas. Cuando la noticia de la enfermedad de Demet se hizo pública, y se supo que ella había hablado sobre ello, la atención se centró de inmediato en su expareja. Y sí, Can no se quedó callado. Aunque no hubo una declaración pública extensa o un comunicado de prensa detallado, se sabe que Can Yaman ha enviado mensajes de apoyo y buenos deseos a Demet. Fuentes cercanas a ambos actores, y que prefieren mantenerse en el anonimato, han filtrado a la prensa que Can se enteró de las palabras de Demet y se preocupó por su estado de salud. Lo que más importa aquí es que su reacción fue positiva y empática. No se trató de rencores pasados ni de polémicas, sino de un gesto genuino de preocupación por el bienestar de alguien con quien compartió una etapa importante de su vida y una conexión profesional muy fuerte. Es importante recordar que a pesar de que su relación sentimental terminó, Can y Demet mantuvieron una relación profesional y personal que, al menos de puertas para afuera, se percibía como respetuosa. Y este tipo de situaciones, donde la salud está en juego, suelen poner las cosas en perspectiva. La noticia sugiere que Can se puso en contacto con Demet, o a través de amigos en común, o directamente para hacerle saber que está pensando en ella y deseándole una pronta recuperación. Imaginen la situación. Can Yaman, un actor que actualmente está conquistando el mercado internacional con sus proyectos, recibe la noticia de que su expareja, con quien tuvo una conexión tan intensa y pública, está pasando por un momento delicado de salud. Su reacción, según lo que se comenta, ha sido la de un amigo o colega que se preocupa. No se trata de un ex que tira leña al fuego, sino de alguien que antepone la humanidad. Algunos medios de comunicación y fans han interpretado esta reacción de Can como una muestra de madurez y de que, a pesar de los altibajos de su relación, conservan un aprecio mutuo. Y sinceramente creo que es una visión muy sensata.
La vida da muchas vueltas y cuando uno enfrenta desafíos personales, el apoyo de personas significativas, incluso del pasado, puede ser invaluable. Lo que Demet compartió sobre su enfermedad también nos enseña una lección muy importante. En un mundo donde todos parecemos estar compitiendo y mostrando una fachada de perfección, es vital recordar que las celebridades también son seres humanos, con sus propias luchas y vulnerabilidades. El hecho de que Demet haya decidido hablar sobre su salud es un acto de valentía que puede inspirar a muchísimas personas a cuidar de sí mismas y a buscar ayuda cuando la necesiten. Y la reacción de Khan, por más discreta que haya sido, es una pequeña luz de esperanza. Demuestra que incluso después de una ruptura mediática, se pueden mantener lazos de respeto y apoyo. No se trata de volver a ser pareja, sino de ser personas decentes y empáticas. Pensemos en la presión a la que están sometidos estos actores. Viven bajo el escrutinio constante de miles, a veces millones, de ojos. Cada palabra, cada gesto, cada relación es analizada al milímetro. Y en medio de todo eso, lidiar con problemas de salud es doblemente difícil. Por eso cuando Demet se abrió y cuando Khan reaccionó con apoyo, se genera un ambiente de solidaridad que va más allá de la pantalla. Los detalles que se conocen son escasos, y es importante ser cautelosos con la información que circula. Sin embargo, la tendencia general de las fuentes que han reportado esta historia es que la reacción de Khan ha sido de preocupación y apoyo. No se trata de un escándalo, sino de un momento humano. Imaginen la conversación. Quizás Khan se enteró por un amigo en común o leyó alguna noticia. Seguramente se sintió impactado. Y su instinto, su lado más noble, lo llevó a querer hacerle saber a Demet que está con ella. Es un gesto que habla mucho de su carácter. Además, esta situación pone de relieve la importancia de la salud mental y física en un entorno tan estresante como el de la actuación. Demet Özdemir ha sido muy valiente al hablar de ello, y su mensaje es poderoso: cuidarse a uno mismo es la prioridad número uno. Y cuando se enfrenta a algo así, tener el apoyo incluso de una expareja puede ser un bálsamo. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Pues honestamente, es imposible predecir. Pero lo que sí podemos decir con seguridad es que por ahora, se trata de un gesto de humanidad. No hay indicios de reconciliación romántica, y tampoco deberíamos especular en esa dirección. Lo que importa es que ante un desafío personal, ha habido una respuesta humana y empática. En este tipo de historias, a veces los medios exageran o sacan de contexto las cosas. Pero la información que ha llegado a nosotros, y que consideramos confiable, apunta a que Khan ha sido solidario. Y eso es lo más importante. Demostrar que se puede ser profesional y humano, incluso con personas con las que se compartieron momentos íntimos y que luego se separaron. Pensemos en la cantidad de fans que aman a ambas estrellas. Ver esta clase de gestos de apoyo mutuo, sin dramas ni escándalos, les da una gran alegría y reafirma su admiración por ellos. Es una forma de demostrar que el respeto y la empatía pueden prevalecer. En resumen, Demet Özdemir ha compartido públicamente su lucha con una enfermedad, abriendo una puerta a la conversación sobre la importancia del autocuidado y la salud. Y ante estas declaraciones, Can Yaman, su expareja y coprotagonista en Erkencicus, ha reaccionado con preocupación y apoyo. Aunque los detalles son limitados, las fuentes indican que Can se ha puesto en contacto con Demet para expresarle sus buenos deseos. Esta situación nos deja varias reflexiones importantes. Primero, la valentía de Demet al compartir un aspecto tan personal de su vida, lo cual es un llamado de atención para todos sobre la importancia de nuestra salud. Segundo, la madurez y empatía de Can Yaman al reaccionar de manera positiva y solidaria, demostrando que las relaciones humanas pueden trascender las diferencias pasadas. Y tercero, la poderosa lección de que en medio de las luces y las cámaras, todos somos seres humanos con nuestras propias batallas. Ha sido un placer enorme compartir estos detalles con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante y emotivo como a mí al investigarlo y prepararlo. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Qué les parecieron las palabras de Demet? ¿Y la reacción de Can? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones, sus experiencias si se sienten cómodos. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kan-Yaman y de Method the Mir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.